Yo he trabajado varios años como jefe de homicidios de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Muy bien. Gracias, Pilar. Me imagino que sí. Donde me ha tocado investigar los homicidios de mayor complejidad a cargo del Poder Judicial. En vez de ser jefe de homicidio de lo que es la policía, yo era jefe de homicidios de la Procuración General de la Corte, que tenía una jurisdicción de 400.000, 300 y pico de mil, casi 400.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que es toda la provincia de Buenos Aires. Durante esos años, el equipo que estaba a órdenes mías y yo hemos esclarecido prácticamente el 100% de los homicidios cometidos. Muchos de ellos gracias al perfil psicológico que trazábamos junto con los integrantes del gabinete que estaba a mi cargo. Tenía abogados, psicólogos y policías. Antes de saber el tema del perfil psicológico o el perfil criminal, ¿no?, de una persona, lo hacíamos por instinto, desconocíamos las técnicas, pero era un acto instintivo innato de un investigador. Vieron que a veces pasa de que no sabemos por qué, pero lo estamos haciendo, y cuando nos enseñan, entendemos por qué hacíamos esos pasos. Como no quiero retrasar las ponencias de los expertos colegas que son mucho más conocedores del tema que yo, que quien les habla, quiero nada más que compartir un breve relato de un homicidio que me tocó investigar en Buenos Aires. Un homicidio que me quedó grabado mucho. En el año 98, cuando yo desempeñaba 2 cargos en la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, uno era jefe del programa de protección al testigo y el otro de homicidios. Ambos eran dependientes de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. También era profesor, como lo ven aquí con estos 2 certificados, donde yo fui profesor e instructor de los fiscales y de las policías que eran negociadores. Yo formaba a los negociadores. En esa época se me convoca para asistir a un domicilio particular donde hacía 120 días personas desconocidas habían asesinado a una anciana mediante la asfixia. La habían estrangulado con el uso de un velador, eso que ponen en la mesita de noche para prender y apagar la luz. Con el cable estrangularon a la señora, una señora de 70 y pico de años. Lo hicieron con fines de robo. Me envían a mí, a pesar de que yo me quejaba, porque 4 meses después era muy difícil, un lugar donde se había contaminado el lugar del hecho, había precariedad en el levantamiento de rastros, la diligencia de investigaciones policiales eran malísimas, entonces era muy difícil que pudiéramos encontrar a los autores, pero lamentablemente tenía que acatar las órdenes de la Procuración General de la Suprema Corte. Así que con 2 ayudantes del grupo, porque no dejé el resto en la base, que era en la capital, nos trasladamos a esa ciudad distante unos 200 kilómetros más o menos de la capital para investigar la muerte de la señora. ¿Qué es lo que sabíamos? Que los autores eran personas violentas, que el arma era homicida, los datos de la víctima, sabíamos la hora aproximada del homicidio, teníamos el informe forense, la autopsia, teníamos los domicilios de los familiares cercanos. Con todos estos datos iniciamos la investigación. Sí, lo que pasa es que teníamos más datos de la víctima y el lugar que de los posibles autores. ¿Qué es lo que decidí en principio? Realizar una nueva inspección ocular del escenario del hecho, de la casa, del interior, sacamos nuevas fotos, hicimos un seguimiento de las últimas horas de la víctima, cómo se desarrollaba su vida diaria, qué es lo que hacía,
si se quedaba en su casa, si salía a caminar, si tenía una, como se dice, una costumbre diaria de hacer determinadas cosas, si era repetitivo, si todos los días hacía algo diferente. Entrevistamos a los familiares más cercanos que nos ayudaron a conocer los movimientos de la anciana y su forma de vida. ¿Cuál era el movimiento que nos decía? Era una anciana que iba a la iglesia todos los días, es más, hablaba con el sacerdote, era conocida en la iglesia, era una persona que ayudaba a muchos mendigos, a mucha gente indigente, entonces no era una persona ni odiada, ni mal vista, al contrario, era querida por todo el mundo. Me dirigí con mis amigos a entrevistar al sacerdote de la iglesia del lugar. Y el sacerdote nos contó que la abuela, sí, es verdad, era muy colaboradora, que aportaba dinero siempre a la iglesia y que aportaba dinero mensualmente, es más, no dinero, hacía bolsas de compra en el supermercado y regalaba bolsas de comida a la gente indigente. Entre ellos, uno de los que pedían limosna, ¿no?, que era un mendigo ciego, en la puerta de la iglesia todos los días él estaba ahí y todos los días ella le daba una moneda, pero por mes le hacía un pedido y que se lo daba a este hombre y a algunos otros mendigos. Volvimos al lugar del hecho e hicimos una tercera inspección ocular. Sabíamos que algo tenía que haber ahí, que no podía ser porque no estábamos en un asalto muy complicado de gente muy preparada, estábamos en un robo muy, muy raro, muy raro. ¿Por qué? Porque había antecedentes de que algunas ancianas de la ciudad también habían sido robadas, pero ninguna había sido nunca asesinadas, sí violentadas, golpeadas, pero nunca habían sufrido ni tentativa de homicidio ni habían matado a otra abuela antes. Pero hay una anécdota que cuando estamos revisando una casa, estamos hablando de una casa muy antigua, donde vivía la abuela, porque era donde vivió desde que se casó, tiene 70 y pico de años, y son estas casas que tienen parque atrás y a su vez tienen paredones, que son las medianeras de las fincas linderas. Y en los laterales de la finca había otras casas con jardín, de pasto cortadito y bien prolija, y en la parte trasera había lo que se dice un terreno baldío o un lote deshabitado, ¿no? Se llama terreno baldío. O sea, algo que tiene el pasto crecido, que es terreno solo, no tiene construcción, no tiene nada. Lo cómico es que uno de los chicos que me acompañaban, que era Poli, le digo que trepe el paredón y que mire del otro lado qué es lo que hay. Y bueno, no quería, ¿no? Y bueno, se lo tuve que ordenar de mala manera y saltó el paredón. Y del otro lado le dije, vos revisá todo lo que eran unos arbustos y un pasto que tenía 40 centímetros de alto o más. Bueno, revisa, y aunque no lo puedan creer, después de 4 meses, el suboficial encuentra lo que antes teníamos en Argentina, que ahora no existe más, ahora se tiene un DNI que es librito y una cédula federal, ¿no? Una cédula unificada, ¿no? Encontró una cédula vieja de identidad, vieja, sucia, tirada ahí, la recoge, salta de nuevo para el lado nuestro y el domicilio que figuraba en esa cédula era de una ciudad vecina, ¿no?, que estaba a unos 40, 50 kilómetros aproximadamente. Entonces, lo que decidimos es informar al fiscal general de que habíamos encontrado eso
y que íbamos a cambiar de ciudad, porque si no notificás y te pasa algo, un accidente o lo que sea, no te cubre nada nadie. Entonces le avisamos al fiscal general de que íbamos, lo que se llama en nuestro país, bombear la casa de esta gente, porque no sabemos de qué se trataba, si tenía relación o no tenía relación. Hicimos una vigilancia muy discreta, porque ¿qué pasa? En una ciudad, de un barrio, cuando no perteneces al barrio es muy fácil que te identifiquen, y más si ese era un barrio de gente de bajos recursos, no algo céntrico que continuamente se ve pasar gente y vehículos, ¿no? Entonces, cuando estábamos ahí, lo que vimos fue algo increíble. ¿Por qué? Porque vimos salir de la casa que correspondía a ese documento nacional de identidad al ciego que habíamos entrevistado en primera instancia y que había dicho que la abuela era muy buena persona, que verdaderamente le regalaba todos los meses un pedido de supermercado y que siempre le daba limosna cuando era la misa. Claro, no salió como un ciego, no es que uno dice, oh, mirá, salió manejando, no, salió como cualquier ciego y nos llamó la atención, ¿no? Así que lo fotografiamos ahí a esta persona, lo seguimos, vimos que tomaba un autobús y volvía al pueblo, a la ciudad de donde había salido, que estaba la iglesia. Volvimos a esa casa y volvimos a fotografiar a los que estaban dentro y los que entraban y salían en su momento. Con todo eso, fuimos a ver al fiscal general. Y el fiscal general nos autorizó a actuar con órdenes escritas. Y lo primero que hicimos fue entrevistarnos con el ciego nuevamente. Por eso lo trasladamos a una dependencia policial. En la dependencia policial empezamos a hablar con el ciego y le preguntamos si él no tenía conocimiento de nada de lo que había ocurrido, y claro que no, negaba, hasta que lo empezamos a presionar un poquito, y le pido que se quite los lentes negros, oscuros, que se los quita, y verdaderamente el hombre, a simple vista mía, el hombre no veía, ¿no? Porque su mirada era la de una persona no vidente, vieron los gestos que tiene la persona que no ve nada, ¿no? Entonces, yo lo miré al suboficial mío y le dije, este ciego de verdad. Pero bueno, saben que los policías somos inquietos, y entonces apliqué el plan B. El plan B fue primero apretarlo un poquito, apretarlo para que presionarlo, ¿no? Y por eso es lo cómico de todo esto, porque este hombre evidentemente estaba bien posicionado en su tema y me decía que no, negaba totalmente, además se sentía ofendido, hasta que yo tuve un gesto violento con él que lo sorprendió, y cuando fui con el segundo gesto me esquivó. Ahí fue cuando descubrí que no era ciego. Era un actor de primera. Entonces lo esposamos y lo primero que hicimos, comunicar al Poder Judicial y solicitamos una revisión médica. Y el tipo veía mejor que yo. Resulta que este hombre, por eso me llamó siempre la atención, porque este hombre era el que marcaba a las ancianas para robar. ¿Por qué? Porque, claro, en muchas oportunidades en las que le regalaban comida, qué sé yo, él iba a las casas de ellos, ¿no? La acompañaba agarrado de las abuelas. Claro, ¿quién iba a sospechar de un ciego, no? Marcaba las casas y los secuaces de él. ¿Alguien más no escucha? Dice, me están escuchando todo, porque Susana dice que no escucha. ¿Me están escuchando? Yo sí, bien. Entonces, Susana, fíjate que... Sí, ok, bien. No, está bien, debe ser un problema que tiene Susana entonces. Qué lástima. A ver,
Bueno, veamos qué pasa, a ver si lo puede solucionar. Bien, Octavio, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, seguimos. Entonces, con este hombre marcaba las casas de las abuelas y todos entraban a robar. Lo que pasa que con la última anciana esto se torció porque la anciana tenía mucho dinero y no lo podían encontrar. Y entonces quisieron amenazarla y se les fue la mano y la ahorcaron. Cuando le dije al fiscal general lo que ocurría y que se había esclarecido el hecho, nos dieron las órdenes de detención de los otros dos autores materiales, porque el ciego o el aparente ciego era el jefe de la banda. Entonces los detuvimos. Nunca me voy a olvidar la bronca que tenía el fiscal general porque dijo que durante 7 años le dio limosna creyendo que era un ciego. Entonces, fueron conducidos a juicio y fueron condenados. Ahora, si bien yo he tenido muchos hechos más sangrientos, como por ejemplo me tocó investigar el descuartizador serial de prostitutas, ¿no?, de la capital, que mató muchísimas. Pedro se debe acordar de quién hablo porque hubo un imitador de este asesino serial, secuestraba a las prostitutas, las mataba y las descuartizaba, quedaba nada más que el torso, le cortaba la cabeza y las 4 extremidades. Así que me han tocado hechos muy relevantes. Pero encontrar un tipo que era ciego, jefe de una banda, y que pedía dinero, no era Jack el Destripador, era el primo. Y me llamó mucho la atención y me quedó en la memoria del ciego. Además me quedó en la memoria cuando esquivó la amenaza latente, ¿no? La esquivó como cualquier tipo esquiva.